Hay tres motivos por los que hoy día es más fácil que triunfe la izquierda totalitaria que en la década del 70. Y cuando hablo de triunfo, hablo en términos maquiavélicos, de alcanzar y conservar el poder. El primer factor, mis queridos telepensantes, bienvenidos a Esfera Pública, sobre el que vamos a reflexionar en esta columna que nos devuelve al pasado, a la época del 73, el primer factor es la Constitución. En ese tiempo, la Constitución estaba vigente y no era posible hacer una violación sistemática de ella. De hecho, fue ese uno de los argumentos que llevó a que los poderes del Estado se pronunciaran en contra del régimen totalitario de Allende, que no alcanzó a acaparar en la totalidad las vidas de los chilenos, pero estuvo a punto. El otro aspecto muy importante es que las Fuerzas Armadas de esa época tenían un tinte distinto del de hoy, a pesar de que, como vamos a ver, ya en el 73 Allende estaba aspirando a incorporarlas en pleno dentro de su proyecto político. Y el otro aspecto, finalmente, muy importante, tiene que ver con la globalización, tiene que ver con la presencia hoy día de una corriente que está extrayendo de la vida común el derecho a tener derechos. Los derechos ciudadanos hoy día dependen de un código QR que a uno le da el Estado como pasaporte sanitario para poder ejercerlos. Tan fácil va a ser mañana que las exigencias vayan increciendo, que sean cada vez más, para que podamos salir del país o para que podamos comprar el pan. Todo va a estar sistematizado. Y hoy día no hay ningún régimen o gobierno que se oponga, porque esta situación le conviene a todos los gobernantes, a todas las élites políticas de todo el mundo. Uno podría decir que hay excepciones como Suiza, y casi nos quedamos sin ninguna otra. Bueno, la similitud de la época que estamos narrando en estas columnas. Me preguntan algunos telepensantes sobre las fuentes. Este es un libro, fuera de que yo hice un estudio, porque estaba escribiendo cuando tenía 20 años, me puse a estudiar en la Biblioteca Nacional la prensa de la época y de ahí tengo muchos artículos. Pero si quieren ir a un libro en particular, se llama Breve Historia de la Unidad Popular, documento editado por El Mercurio. Yo lo obtuve de la hemeroteca de la Universidad Finisterra. Está impreso por editorial Lord Cochrane, S.A., de 1974. Está ingresado como el año 1974. Entonces, esa es la referencia. Ahora, quienes quieran usar este tipo de argumentos para rebatir a la izquierda totalitaria, entiendan, la vocación de la izquierda totalitaria no es otra más que la obtención del poder. No importa si eso es en base a mentiras, a engaños, a traiciones, a deslealtades, incluso de la gente de sus propias filas, como lo veremos hoy. ¿A qué Chile vamos a volver? Vamos a volver al Chile de principios de 1970. El Chile que era un carnaval, una locura, un circo, le dicen hoy día. Y ustedes me van a decir, mis queridos telepensantes, que hoy día la situación no se asemeja enormemente cuando incluso se usan las mismas palabras. Fíjense que el 30 de marzo de 1973, las declaraciones del presidente Eduardo Frei, del expresidente, Eduardo Frei Montalva, al diario Corriere della Sera. Chile vive un carnaval de locura. La gente no trabaja. ¿Les suena? Y la política reemplazó a la productividad en las empresas nacionalizadas. Los trabajadores están ebrios de discursos políticos. Advirtió que su país, es decir, que Chile, avanza hacia un totalitarismo de tipo marxista.
Era un carnaval de la locura. Hoy día estamos en el circo de la constituyente. Quienes votaron a prueba, algunos ya están arrepentidos. Yo felicito la opción de Sebastián Sichel como una renovación de la concertación que siempre fue de centro izquierda y desafío a la derecha a reconstituirse en una opción de derecha. 6 de marzo de 1973, poco después del fraude electoral, ¿no? Que fue a principios de marzo del 73 y que vimos en la columna pasada. 5 extremistas de izquierda, 3 de ellos pertenecientes al Partido Socialista, fueron puestos a disposición de la justicia por asaltar, fuertemente armados, el polvorín de la compañía Spichinger a 3 kilómetros de Los Zárate, San Antonio. El hecho tuvo lugar en la madrugada del 3 de marzo y estuvo a cargo de más o menos 15 sujetos que en un camión tolva de la Corporación de la Vivienda, o sea, usando el Estado para destruir absolutamente todo, ¿no? Y otros vehículos se llevaron detonantes, dinamita y trotil en cantidad suficiente como para volar medio Santiago, según investigaciones. Días más tarde trascendió que uno de los detenidos se llama O'Higgins Palma Rus y es jefe de planificación de la Corvi y militante del Partido Socialista. 7 de marzo. ¿Por qué cree usted, señor ministro, que la gran mayoría de los campesinos rechaza el estanco del trigo? ¿Porque los precios fijados son justos? ¿O porque en realidad son de tal injusticia que solo llevarán a la quiebra económica a los asentamientos? Preguntaron al titular de Agricultura, Rolando Calderón, los trabajadores agrícolas de la provincia de Valdivia, asalariados, pequeños propietarios que trabajan directamente sus tierras, asentados y en general la gran mayoría de los campesinos integrados al sector reformado. ¿Se entiende? El gobierno del pueblo no es para el pueblo. La imagen de un Allende que defendió al pueblo frente a las clases opresoras, burguesas, a la cual él pertenecía por lo demás, es falsa. 8 de marzo. La Corporación Chilena de la Madera, basada en cifras que proporciona el Banco Central, declaró que durante 1972 las exportaciones de productos forestales, madera aserrada, papel de periódico, celulosa y cartulina para tarjetas de computación, bajaron en $9 millones con relación a 1971, lo que significa un 30% menos de ingresos de divisas para el país. 9 de marzo, las Fuerzas Armadas destacadas en la provincia de Valparaíso recibieron orden de acuartelamiento en primer grado a raíz de que grupos extremistas MIR y FTR organizados en forma paramilitar se tomaron zonas y caminos adyacentes a coraceros y otros regimientos. 11 de marzo, el Mercurio publicó un memorándum que analiza las causas del retroceso y de la futura crisis de la agricultura chilena preparado por Tomás Cox, funcionario de la Oficina de Planificación Agrícola ODEPA. Resumen o síntesis del informe que hizo Tomás Cox. La reforma agraria parece haberse hecho con el único fin de terminar con el latifundio, perdiéndose de vista fines más amplios e importantes. Habrá que implantar racionamiento general de alimentos. Luego, el experto agrícola de ODEPA opina que el actual gobierno ha cometido enormes, profundos y crasos errores. A su juicio, el más grave consiste en forzar al campesinado chileno a entrar en un esquema marxista, que está muy lejos de lo que los campesinos tenían en su mente. Es más o menos como ahora con la gente que está en la línea de la lista del pueblo y de las discusiones constituyentes que proponen un Estado plurinacional y que todo va a ser en lenguaje inclusivo. Y todo maravilloso, ¿no es cierto? Con eso no se para la olla, mis queridos telepensantes. Hoy día se ha inyectado una cantidad de recursos en esta economía para tenerla atontada a la gente en el momento más álgido que ha enfrentado nuestra historia en los últimos 40 años, que ha sido una irresponsabilidad total. En los 3 retiros, más la inyección de recursos del Estado, hace que la gente no se dé cuenta porque tiene la guatita llena. Y guatita llena, corazón contento, decimos por ahí. Así es que en el momento en que esto se empiece a desmadrar,
porque el lenguaje inclusivo no genera ningún tipo de mejora ni en la productividad ni en el crecimiento del país. Tampoco un Estado plurinacional ni el tipo de constitución que naturalmente tiene que salir de la discusión constituyente. ¿Será ese el momento en que los porfiados no van a terminar por decir que ahora sí, en el plebiscito salía que votar rechazo? Bueno, les aviso a los porfiados que no van a ganar con el rechazo ni aunque ellos se pongan a favor del rechazo. Porque esto ya está cocinado. Porque una vez que la gente cree que lo que venga es mejor, no va a haber nada que lo persuada de que va a ser peor. Y la gente que votó a apruebo votó por esa razón. Votó por una esperanza. El 49% de quienes votaron a apruebo lo hizo pensando que la incertidumbre institucional iba a mejorar sus condiciones de vida. Ese es el nivel de educación que tiene nuestro país. Sigamos con 1973. Cox recuerda a los ejecutivos de la Unidad Popular que los trabajadores agrícolas lucharon por ser dueños de la tierra. Problema con la ley indígena, ¿no? Que aceptan cualquier forma de propiedad porque han entendido las limitaciones que presenta la forma que más conocen y desean, la cual es la propiedad individual, pero en libertad e independencia. Pero contra sus aspiraciones se los está conduciendo hacia un nuevo sistema en el cual, bajo la dependencia de funcionarios del Estado, ellos pasan a ser obreros del Estado. El totalitarismo no es otra forma que la radicalización del esclavismo. Bajo el totalitarismo, todos los ciudadanos son esclavos. Hay informes de la ONU de cómo Corea del Norte exporta esclavos a distintas partes del mundo y recibe el dinero por su trabajo, el gobierno. Eso es el comunismo, mis queridos telepensantes, no nos equivoquemos. 12 de marzo, en un ambiente de protesta generalizada, la Municipalidad de Santiago inició el cobro de patentes de automóviles, correspondiente a 1973. Los montos de este tributo legal son de tal magnitud que algunos colegios profesionales, como el Colegio Médico, dieron instrucciones a sus miembros de boicotear el pago de patentes. Me dice, hoy día el Colegio Médico está en manos del comunismo, ¿no? En esa época eran profesionales que tenían su corazón bien puesto, denunciaban la falta de insumos médicos y estaban en contra de este tipo de tarifas que evidentemente que afectan la posibilidad en un país con las dimensiones del nuestro de dar una atención adecuada a quienes la requieran de urgencia. 13 de marzo, uno a uno los sectores democráticos, especialmente los relacionados con la educación del país, demostraron públicamente su repudio a la ENU. Aquí tenemos la ESI, pero acá la ESI es apoyada por la derecha. Por eso, o por parte de la derecha. Por eso es que cuando a usted le hablan de apoyar personas que están a favor de este tipo de políticas, que tienen a la base la colectivización de los niños, la colectivización desde su sexualidad, a través de praxis colectivas, desde muy temprana edad, hay que decir que no, porque es otra forma de avance que tiene el totalitarismo. Aquí era la ENU, Educación Nacional Unificada. Decían los diversos sectores. Acá no hay sectores que hablen en contra de la ESI, más que el Partido Republicano. Algunas personas en la UDI, algunas personas en RN. ¿Para qué hablar de la autonomía progresiva? Acá había algunos sectores, y esto significa una abierta violación a las garantías constitucionales respecto a la libertad de enseñanza y en forma concreta a la reforma sobre el Estatuto de Garantías que modificó el número 7 del artículo 10 de la Constitución. El consejero del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Hernán Briones, dijo: se trata de entregar el poder en todos los ámbitos al gobierno marxista, principalmente con un capítulo que se refiere a un sistema nacional para la educación permanente en una sociedad de transición al socialismo. Esto de permanente es la nueva píldora de los marxistas, con lo que quieren decir que abarcará al chileno desde que nace hasta que muere. Bueno, la tómbola que ideó la señora Bachelet. El otro día hablaba con alguien que me decía que no podía creer que una tómbola eligiera el destino de su hijo. Esos simbolismos en que uno ya pierde el control sobre su propia vida, la gestión sobre su propia vida. Esos van avanzando culturalmente el totalitarismo.
¿Y para qué hablar del currículum escolar? Que es uno para todas las escuelas en Chile. ¿Por eso no se puede avanzar más? Claro que se puede avanzar más, siempre se puede avanzar más, se puede terminar de destruir cualquier institución educacional que tenga la vocación que tuvo el Instituto Nacional y terminar transformándola en un semillero de guerrilleros. Por supuesto que siempre se puede avanzar más. Y del semillero de guerrilleros, después también el Instituto Nacional se lo puede terminar transformando en un centro de detención para torturar a los que piensan distinto. ¿Sí? 14 de marzo, el 50% de los camiones basureros de la Municipalidad de Santiago está paralizado por falta de repuestos. Es así como el departamento de aseo del principal municipio chileno cuenta solo con 28 vehículos recolectores para el trabajo diario. ¿Se imaginan lo que es esto en términos de salubridad? No sé, Chile llegó a caer muy, muy bajo, porque era más pobre que ahora. Y ahora nos inyectaron una liquidez salvaje, entonces nadie se está dando cuenta de lo que se viene. 16 de marzo, 2 militantes de la Juventud Demócrata Cristiana fueron acribillados a balazos por elementos extremistas de izquierda. ¿Quién va a ir hoy día de candidata a la presidencia? Cuando trataban de salir de la carpa en la cual habían montado guardia toda la noche para evitar la toma de una parcela de La Reina, acción que proyectaban esos mismos pobladores extremistas del campamento del tránsito Carlos Cortés. Poco después del asesinato apareció el intendente de Santiago, Jaime Faibovich, quien fue recibido por el vecindario a los gritos de «¡Criminal! ¡Asesino! Usted es de los mismos». Dos funcionarios de la Corporación de Mejoramiento Urbano, Cormu, repartición del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, fueron detenidos por Carabineros por encabezar este hecho de trágico desenlace. Horas más tarde, el senador demócrata cristiano José Musalem dijo: «Está muy claro que los equipos de cesantes que ha contratado el Ministerio de la Vivienda son grupos armados, individualizados fácilmente en todo lugar por sus cascos amarillos, que cuentan con la protección oficial del gobierno». O sea, el gobierno estaba armando su propia milicia, ¿no? Para eso ya había sacado una ley de armas, como la que se está planteando acá, sacar para prohibir que cualquier civil se pueda defender, que cualquier civil decente, porque usted sabrá, mi querido telepensante, que ningún delincuente entrega su arma porque por definición vive al margen de la ley. Esas son leyes que no se hacen para los delincuentes ni para la gente que vive fuera de la ley, sino que se hace para la gente buena y decente, para quienes pueden tener una tenencia responsable de armas. Los invito a hacerse parte, a inscribirse, aunque no tengan armas, para apoyar a quienes hoy día están sacando adelante esta iniciativa. 17 de marzo. Chile ocupó el penúltimo lugar entre los países latinoamericanos en cuanto al crecimiento económico durante 1972. Me imagino que el último habrá sido Haití. Ese fue el veredicto de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. O sea, había algo peor que el sistema de sustitución de importaciones tan promovido por la CEPAL, ¿no? Marzo 18, más del 60% de las panaderías de la capital dejó de trabajar por falta de harina. Solo pudieron hacer pan los establecimientos que tienen a su propio molino o que aún contaban con un stock de materia prima. A juicio de los panificadores y molineros, este grave problema se deriva de la baja producción triguera interna, causada por la expropiación de más de 3.000 fundos que en su mayoría no alcanzaron a ser sembrados. 19 de marzo, durante el presente año se requerirá de la importación del 85% del trigo necesario para el consumo de pan, declaró Benjamín Mate, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, denunciando que el estanco del trigo durante esta temporada ha rendido solo 35% de lo comprado el año anterior a la misma fecha. 19 de marzo, a raíz del interés gobiernista por requisar la fábrica de cemento Bio Bio y del rechazo de este decreto requisitorio por parte de la Contraloría General de la República,
Se ha creado una tensa situación entre el ministro de Economía, Orlando Millas, y el Contralor General, Héctor Humérez. ¿Se entiende por qué la Constitución es tan importante? ¿Para evitar el avance del totalitarismo? Sigamos. El ministro Millas, entre otras cosas, había acusado al Contralor de dar un nuevo ejemplo de la versatilidad con que en el último tiempo modifica constantemente sus opiniones, al emitir pronunciamientos que tienden a enervar la acción administrativa de la Dirección de Industria y Comercio, DIRINCO. El Contralor General respondió al ministro Millas que no entrará en polémica personal, no haciéndose cargo en esta ocasión de las impropias e inadecuadas expresiones que no corresponden a la deferencia que se deben entre sí autoridades que ostentan rangos tan elevados. Luego el Contralor Humérez entra en materia recordando al ministro Millas que la Constitución Política del Estado y sus leyes complementarias señalan claramente el campo de las atribuciones del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General. Al primero le corresponde la administración del país, la cual debe realizarse dentro de la Constitución y la ley. Por eso era tan importante la Constitución. Por eso la extrema izquierda se aprovechó del malestar genuino que había y de armar, ¿no es cierto?, piquetes que permitieran incendiar ese malestar. Y lo que pidió fue la Constitución. A mí me encantaría, mis queridos telepensantes, que alguien hiciera el trabajo de ir a los medios de prensa y ver quién fue la primera persona que públicamente habló de la Constitución en Chile. Ver cuántas de las personas que incendiaron el metro, cuántos de los carteles que habían en las calles, cuántos de los gritos de los manifestantes clamaban por una nueva Constitución. No había nadie, mis queridos telepensantes. Las encuestas arrojaron durante décadas que la Constitución a los chilenos no les interesaba, porque la corrupción no se arregla por Constitución. Los delitos cuello corbata no se arreglan por Constitución. El nefasto vínculo entre ciertos sectores económicos y el poder político o cierto sector dentro del poder político no lo arregla la Constitución. El avance del narcotráfico no lo arregla la Constitución. La mejor gestión de los recursos que se extraen de los ciudadanos a través de servicios de calidad no lo arregla la Constitución. Era importante porque la experiencia histórica de la que la izquierda sí aprende es que donde hay una Constitución vigente las instituciones pueden funcionar. Acá cada uno de los parlamentarios que ha jugado en contra de la Constitución no debiera ser electo. Así como tampoco debiésemos de darle nuestro voto a alguien que haya estado a favor de entregar la Constitución, porque esta fue la herramienta institucional que permitió declarar la ilegalidad del régimen totalitario de Allende. Y hoy día no la tenemos, mis queridos telepensantes. Hoy día tenemos una situación peor que si no tuviéramos Constitución. Tenemos una constituyente en manos de la izquierda con vocación totalitaria. Y esas condiciones las construyó la gente que estuvo por el apruebo. Y hoy día hay personas con coraje, como Marcela Cubillos, como Tere Marinovich, como José Antonio Kast, que dan la pelea. Mi hermano Johannes, que va a ser candidato a diputado en el marco de la macrozona sur, Gloria Avellán también. Esa es la gente a la que hay que apoyar y no estar haciendo cálculos ridículos, que lo único que hacen es darle más tiempo, ¿ustedes saben a quién? A la izquierda. Porque en este país, el único que gana cuando hay más tiempo es la izquierda. Los voy a dejar con el siguiente video que relata un poco cómo se está viviendo la constituyente, la posición de Marcela Cubillos, y los quiero dejar pensando, mis queridos telepensantes, aún más, de forma aún más radical. ¿Merece personas como Marcela Cubillos, como Tere Marinovich, como José Antonio Kast, que se le dé la espalda para evitar que salga un Boric o una Yasna Proboste? ¿Ese es el nivel de lealtad que se tiene con gente que hoy día está dando la cara, como lo hace Marcela en esta ocasión? Muchas gracias, presidenta.
fuimos aludidos y quisiera ejercer al menos el derecho a responder. Ayer en este hemiciclo fuimos aludidos por usted, presidente, y lo digo con todo respeto, ayer en la televisión. En este hemiciclo usted habló de amor y en la noche sembró división. Y a nuestro juicio se pavimenta un camino de tiranía que también tenemos que hacer los descargos. Al hablar de un sector como el sector del privilegio, usted no solo descalificó a un grupo de convencionales, sino a más de 1 millón de chilenos que nos eligió para estar acá. Más grave aún, usted no hace una opinión política, sino divide a chilenos en buenos y malos, entre aquellos que sí tienen derecho a estar aquí y aquellos que a su juicio no, aunque hayamos llegado incluso con mucho más votos. Usted define qué opiniones o qué sector político es moralmente aceptable y cuáles posiciones no son moralmente tolerables. Esta división entre buenos y malos, como forma de reemplazar legítimas visiones políticas sobre el país y nuestro futuro, es la lógica que lleva a violencia y pavimenta tiranía, porque si ese otro, yo decido que no tiene derecho a pensar como piensa, o estar acá, o su opinión no es legítima, entonces me da derecho a silenciarlo y cancelarlo de la manera que sea. Solo quiero terminar, breves palabras, recordando aquellos tiempos en que 30 años después de septiembre de 1973, algunos fuimos diputados con la senadora Isabel Allende presidiendo la Cámara de Diputados. Sí, la hija de Salvador Allende. Y lo hizo siempre, sin odio, sin división, con respeto a todos. No hizo nunca un discurso como usted sobre el amor, pero ejerció su cargo dando garantías y respetando el derecho a pensar diferente y a tener historias diferentes. Algo tan simple y humano como eso es lo que hoy demandamos de su conducción, o que todo Chile se entere que en esta convención ni siquiera su presidenta está pensando en hacer una constitución para todos los chilenos, sino solo para aquellos que piensan como ella o que tienen, sí, el privilegio de caber dentro de sus categorías morales. Muchas gracias, presidenta. Bueno, muchos se quejan amargamente de la cobardía de la derecha. Muchos que parecen que al apuntarlo en los demás no lo tienen en sí mismos. O sea, esta sería gente valiente. Bueno, sea valiente entonces. ¿Ah? Seamos valientes. Apoyemos a gente que está poniendo el pecho a las balas hasta este momento leguleyas, pero también a los incendios, a la destrucción del país, al desmantelamiento institucional. Y no le juguemos chueco, porque no va a haber mucha diferencia. Si es que las ideas de la derecha se extinguen, como pasó en esta época, que ese es otro de los aspectos muy similares que tiene el periodo previo al quiebre institucional del 73 con nuestro periodo. La derecha estaba extinta, ya no tenía prácticamente una voz, hasta que no empezaron a extremarse los hechos delictuales por parte del gobierno de Allende, los hechos que conducían a través de una violación flagrante y sistemática a un régimen totalitario, hasta que no empezó a sentir hambre la gente, hasta que no faltaron repuestos para las micros, insumos en los hospitales. Ahí la gente empezó a reaccionar. ¿Saben? No darle en este momento la plataforma que requiere a las ideas de derecha va a generar que la derecha desaparezca, que por un breve periodo de tiempo, como el suspiro de una flor de primavera, haya un interregno de paz, para que luego el centro, abandonado por la derecha, porque nosotros abandonamos a la derecha, sucumba completo ante las presiones y la vocación totalitaria de la izquierda. No vamos a tener centro político si es que no conservamos una derecha firme con las ideas que defienden la libertad, la familia, la propiedad y los derechos individuales. Así es que quien quiera ser pragmático y para que no salga una persona de izquierda, vota por alguien de centro izquierda, le digo que lo está haciendo justo al revés. Está consiguiendo un alivio en el mediano plazo, pero los efectos colaterales que vamos viendo cómo van emergiendo tan similarmente en esta época respecto del pasado, no los van a poder evitar. 20 de marzo, el obispo de Valparaíso, Monseñor Emilio Tagle Covarrubias, condenó abiertamente la Escuela Nacional Unificada,
ENU, que proyecta el gobierno de Allende declarando en una entrevista televisada: pretender que la educación chilena debe tener el sentido y la orientación dada por una ideología, cualquiera que ella sea, es una falta de respeto a la conciencia de los niños y vulnera gravemente el derecho que asiste a los padres para entregar la educación que ellos deseen a su descendencia. Por eso la Iglesia no acepta que se imponga este tipo de política en la educación. Bueno, aquí usted tiene otro problema más. Hoy día no tenemos iglesia. Ella misma se autodestruyó. En vez de enfrentar sus problemas, tomaba a sus ovejas negras y las reubicaba. Entonces así ganó tiempo, pero no pudo evitar su destrucción. 21 de marzo, trascendió que hace 2 días la policía encontró el cadáver del pintor de brocha gorda Jorge Tomás Enríquez González, amordazado y ultimado en la casa vecina al inmueble donde funciona la Dirección de Servicios Eléctricos y Gas de Concepción. El homicidio trató de ocultarse a la opinión pública, porque en el fondo tiene que ver con el intento sistemático del régimen de Allende de evitar las transmisiones del Canal 5 de televisión de la Universidad Católica. El homicidio del pintor Enríquez se transformó en uno de los dramáticos desenlaces que tendría la persistente campaña del gobierno para impedir que el Canal 13 extienda su influencia a las distintas provincias del país. Canal 13 hoy día en manos, ya sabemos, no hay, en manos de quienes no dan ningún espacio para que surjan y emerjan voces distintas, ¿no? Haciendo un trabajo en favor de la izquierda totalitaria. 22 de marzo, 300 pobladores del campamento Ángela Davis invadieron el centro de Santiago dispuestos a exigir 500 viviendas que les prometiera el gobierno en diversas oportunidades y otras mejoras habitacionales que se postergan indefinidamente para ellos. Bueno, hoy día no tenemos ese problema aún, pero ya nosotros vemos que hay gente que ha dicho tener el derecho a habitar la segunda vivienda de alguno de ustedes, porque si alguno de ustedes ya tiene una, ¿por qué va a tener dos, digamos? Eso ya está instalado en la cabeza de mucha gente, ojo. 26 de marzo, el ministro del Interior señor ministro del Interior, responsablemente he recibido y comunico a usted la noticia de que don Carlos de la Sota Ibacache, jefe del área de concepción de esta corporación, ha sido salvajemente flagelado por personal de investigaciones de dicha ciudad, habiendo además recibido golpes de electricidad en su cabeza y órganos genitales. Ultrajes semejantes han debido sufrir 2 modestos auxiliares de la estación de apellido Cerda y Melgarejo, denunció el padre Raúl Asbun por escrito al general Carlos Prats. Así es como estaba operando en ese tiempo ya en manos de parte importante de la izquierda un sector de nuestras fuerzas del orden, ¿no? Con torturas. 30 de marzo, el estanco es la mejor fórmula que ha descubierto el gobierno para provocar escasez. Bueno, nosotros aquí ya hemos oído incluso a gente de derecha hablar de fijación de precios. Comentó Benjamín Mate, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, refiriéndose al anuncio gubernamental de crear estancos de poroto y maíz. El dirigente agrícola concluyó: estas medidas parciales no significan otra cosa, sino que nos encaminamos a pasos rápidos hacia el control estatal absoluto de la producción agrícola. Aquí se va a hacer a través de los derechos de agua. Y estos productos sencillamente desaparecerán del mercado. Y usted, si tiene conocidos, si le gustan las legumbres, todo tipo de productos agrícolas, va a depender finalmente como consumidor o como dueño de su predio o como trabajador de que el burócrata de turno, de usted tener el dinero suficiente para que el burócrata de turno le renueve sus derechos de agua. 30 de marzo fue cuando nuestro expresidente Frei Montalva, ¿no es cierto?, Eduardo Frei Montalva, habló de un Chile que era un carnaval de locos. Hoy día estamos en un circo de orates. 31 de marzo, miren quién aparece aquí, el general Alberto Bachelet, secretario nacional de Distribución y Comercialización, con la venia del presidente Allende, dispuso la renuncia de todos los gerentes y subgerentes de las empresas distribuidoras estatales para reemplazarlos por militares y técnicos de confianza.
lo voy a leer de nuevo. El papá de nuestra expresidenta, con la venia del presidente Allende, despidió a toda la gente socialista y comunista que ocupaba puestos gerenciales y de subgerente en las empresas que habían sido estatificadas. La traición a su propia gente. Lo que Camilo Escalona advirtió con mucha sabiduría. Ojo, compañeros, ojo. En esto se transforma. El comandante Mickey, líder poblacional mirista, fue portavoz de la oposición extremista a esta medida, diciendo que ella constituye un boicot al abastecimiento de los almacenes del pueblo, que son las herramientas de lucha de los pobladores y germen de su poder, el que les permitirá plantearse formas y metas más allá de la canasta popular y de los propios almacenes. Por su parte, Sergio Juárez, correligionario del presidente Allende, dijo a Bachelet por escrito que informaría a su partido, el socialista, en cumplimiento de un elemental deber disciplinario sobre la petición de renuncia a mi cargo que usted me hace llegar, cuya improcedencia e ineficacia legal ya le establecí. Cabe recordar que el militante socialista Juárez fue entronizado por la fuerza como gerente general de Agencias Graham en un acto revolucionario de los pobres de la ciudad. Metemos al pueblo, expropiamos a la clase explotadora, desmantelamos el sistema productivo, seguimos expropiando, las élites políticas en farra, permanentemente, de viaje, y luego cuando empieza el problema de cómo sostener el aparato productivo y de cómo llenar los estómagos, surgen las explosiones populares. Y entonces, mis queridos telepensantes, se hace uso y abuso de las Fuerzas Armadas y de orden para reprimir a los muertos de hambre. Primero de abril. Fíjense quién es ahora el enemigo de la revolución. El bolichero aparece como nuestro principal enemigo, pero el que está detrás de él es nuestro verdadero enemigo. Es imposible técnica y políticamente eliminar a 800.000 bolicheros. Tenemos que entender que 800.000 bolicheros son técnicamente irreemplazables de la noche a la mañana, los que tienen el boliche, ¿no? El almacén pequeño. Y que políticamente no podemos eliminar a 800.000 personas. Políticamente no podemos eliminar a 800.000 personas. 800.000. Esta preocupación por los comerciantes detallistas fue una de las principales conclusiones del activo del MAPU Regional Centro Cordillera, presidido por Jaime Gasmuri, José Antonio Viera Gallo, Juan Carlos Concha y otros. Se trataron especialmente los temas JAP, que era Junta de Abastecimiento y Precios, GAP, Grupo de Acción Política o Células Básicas de la Colectividad Mapucista, y CAR, Centros de Abastecimiento Rural. 2 de abril, y con esto termino mi columna, mis queridos telepensantes. 2 de abril de 1973. El pueblo. Queremos alimentos. Tenemos hambre. Rezaban los carteles enarbolados por ciudadanos que obstruyeron la calle Eizaguirre, obligaron a los automovilistas a desviarse hasta Pirque para poder entrar a Puente Alto. Así es como termina esta historia y como luego se mantiene en las cúpulas a la élite que aprieta de esta manera a los ciudadanos y vive holgadamente a costillas de ellos. China aprendió una fórmula nueva, esa es la que se está avanzando paso a paso, y con toda esta situación del pasaporte sanitario van a haber logrado un gran triunfo. Los gobernantes, digo, en general, los que tienen vocación de poder totalitario, los que creen que no tenemos ningún tipo de derechos, ni a la autodefensa, ni a decidir sobre nuestra salud, ni a circular libremente por el centro de Santiago, ni a que se haga justicia a los 300.000 desempleados que dejó
el vandalismo del 18 de octubre, ni a que se respete la Constitución. ¿Y para qué vamos a hablar de algún tipo de mea culpa? Yo los dejo invitados a que se suscriban en apoyo a la Asociación Chilena del Rifle, que en parte lidera mi hermano Leif Kaiser, para que se sepa que los ciudadanos sí queremos defender nuestros derechos. Los padres, el derecho a elegir la educación de sus hijos, a elegir la religión de sus hijos, a decidir cuándo sus hijos están o no maduros para tener bajo su techo relaciones sexuales o salir a marchar, y que no lo decida un juez. El derecho a la justicia, el derecho a la protección de la libertad y de la propiedad. Que tengan un muy buen fin de semana.